una noticia y que se te grabe y se te quede toda tu vida. Te quiero hacer un gentil recordatorio y una noticia. Sin el Espíritu Santo no puedes. Te hago un gentil recordatorio, un anuncio, una notificación. Sin el Espíritu de Dios no vas a poder. Por eso aquellos que sabemos que dependemos del Espíritu Santo, nos desesperamos por Él y por su presencia. Sin el Espíritu Santo no hay cómo, no somos fructíferos, no damos buenos resultados. No lo vamos a lograr, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, nos vamos a confundir, vamos a ser engañados y vamos a ser perdidos. Pero con el Espíritu de Dios, con Él somos mayoría aplastante. Por eso en esta hora pídele, entiende que toda tu vida depende de Él. Toda tu vida depende de Él. Y tú vas a ver manifestaciones del Espíritu Santo porque Él está contigo. Cada que levanto mi mano para orar, mis manos se llenan de escarcha. Cuando yo levanto mis manos, siento su presencia. Y yo quisiera que todos ustedes la puedan sentir así tan fuerte. Yo quiero que todo el mundo, que todo el Ecuador, que las naciones de la tierra sientan al Espíritu de Dios. Y si tan solo usted lo llama, algo que me dijo el Espíritu Santo es que nos va a llevar a un nuevo nivel espiritual con Él en este tiempo, en estas semanas y en este congreso. Así que no se pierda el congreso que vamos a tener. Va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Y ahí donde usted está, clame por el Espíritu de Dios. Póngame Romanos 8:26, por favor. Romanos 8:26. Quiero indicarle la manera más eficiente de orar. Mire, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Todos aquí podemos tener un momento de debilidad. Todos aquí tenemos un momento en el que capaz nos caemos. Por ejemplo, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Esta palabra, ayuda, en el original significa esto, que alguien pueda venir, Cris, ven, rápido. Esto significa ayuda. Ella está en un hueco y ser la ayuda en el original es un batalón. Significa tomar de la mano y sacarle de ese momento de debilidad. Todos nosotros podemos estar en un hueco, en un momento de debilidad, en un momento de frustración, en una mala noticia, en un problema, en un conflicto, en alguna situación que no sabemos cómo hacer. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Y la palabra aquí, debilidad, esta es una de las clases que yo le enseñé en la escuela de intercesión, que le invito a que usted pueda estar. Significa ser una persona infructuosa, sin frutos, sin ningún resultado positivo. Muchos de nosotros capaz, a mí me preguntan, ¿por qué no veo respuesta de esta oración? ¿Por qué no veo algo bueno de esta situación? Pastor, yo le pregunto, ¿cómo estás? Ahí sigo batallando y sigo batallando. ¿Cuánto les ha pasado? Que quieren salir de una situación, que están capaces en un momento de debilidad, en un momento de angustia, en un momento de malas noticias. ¿Cuántos? Tiene que saber que el Espíritu Santo está para tomar de su mano y sacarle de ese momento. Él no quiere que usted esté ahí. Pero ¿cómo entonces tomo de la mano del Espíritu de Dios? Y aquí la palabra, ¿cuántos quisieran mirar? ¿Y qué poderoso que es esto? Porque cuando toma de la mano, el estar ayuda es tomar de la mano y batallar junto con usted. Es decir, en primer lugar, usted no batalla solo, tiene una ayuda. Diga conmigo, tengo una ayuda. Pero dígalo fuerte, tengo una ayuda, no estoy solo. Entonces, cuidado, venga con miedo de chamucos, de fantasmas, de cucos.
No estás solo. Tengo una ayuda conmigo. Tengo una ayuda en primer lugar. 2, me toma de la mano, y cuando le tomo de la mano y soy su ayuda, sus enemigos son mis enemigos. Lo que ella necesita, yo estoy con ella. No está sola. Amén. Tengo que entender la posición del Espíritu Santo conmigo. Pero ahora, ¿cómo le hago para tomar de la mano de Dios? ¿Cuántos queremos tomar de su mano? Pero su toma de su mano, no le suelte jamás. No le suelte jamás la mano del Espíritu Santo. Por eso hoy le digo, un gentil recordatorio. Dígale a la persona que está a su lado, un gentil recordatorio. Las personas que nos están viendo, ¿cuáles están en vivo? ¿Este o este? Este. Las personas que nos están viendo en vivo, un gentil recordatorio. Sin el Espíritu Santo no vas a poder. Dígale a la persona que está a su lado y recuérdelo, sin el Espíritu Santo, pero sacúdele y dígale, sin el Espíritu Santo, lo siento. Puedes tratar en tus fuerzas lo que quieras, puedes batallar lo que quieras, puedes estudiar lo que quieras, puedes hacer los contactos que quieras, pero sin el Espíritu de Dios no es posible. Sin el Espíritu de Dios vamos a permanecer en un tiempo de debilidad. Nuevamente, ¿qué significa la palabra debilidad? Sin fruto, sin resultados positivos. Eso es en el original. Un momento en que me siento débil. Y ahora, ¿cómo tomo de la mano? Aquí la Biblia me da un ejemplo. Por ejemplo, está pasando por una situación. Me vino una mala noticia, me vino un momento de crisis, me vino un momento de debilidad, me vino un momento de enfermedad, de crisis, de escasez, de cualquier situación. ¿Y qué dice? No tengo idea de qué orar. Le pongo un ejemplo. Converse con la persona que está a su lado. Pero regrese a ver y converse. ¿Sabe qué es lo primero que usted piensa? ¿Y ahora qué le digo? ¿O no? No sabemos qué decir. Ahora se presenta el Espíritu Santo al lado suyo. ¿Y ahora qué le digo? No sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Paso orando todo el tiempo, mi persona. Paso orando. Yo me considero que Dios me trajo como una intercesora, no solo de la iglesia, sino del Ecuador, de empresarios, de gobernantes. Yo soy una intercesora suya, si usted no lo sabía, que me paso orando por usted. Pero por más de que me pase orando, no sé lo que quiere Dios que le pida exactamente. Muchas veces no lo sabemos, pero lea conmigo, 1, 2, 3. El Espíritu Santo ora por nosotros. Entonces, está en un momento de debilidad, no sabe qué hacer. El Espíritu Santo viene y dice, toma de mi mano, te voy a enseñar. ¿Cómo tomo de la mano? Deja que yo ore por ti. Ya no ores más. Muchas veces, muchas personas más se quejan y se oran. ¿Cuántos hemos entrado en la presencia de Dios y más hemos llorado que orado? Y los que dicen la verdad, no tenemos idea. ¿A cuántos nos ha pasado? Más uno vaya ahora. Y pedimos mal. Pero cuando usted ora en el Espíritu, le pide al Espíritu Santo que sea su ayuda, que le saque de ese lugar de cautiverio, del hueco, de malas decisiones que usted esté tomando, y le dice, yo voy a orar por ti. Ya no vas a orar tú, yo voy a orar por ti. Yo sé lo que tú necesitas, yo sé cómo hacerlo, yo sé el tiempo que tú necesitas, yo sé lo que tú quieres, cómo, cuándo y dónde. Yo sé exactamente lo que tú necesitas. Déjame ayudarte. ¿Y qué va a decir ella? ¿Y ahora qué pido? No tienes que decir nada. Solo ora en el Espíritu y yo oraré por ti. Ora en el Espíritu. Pásenle un micrófono, por favor. Entonces, ella comienza a orar en el Espíritu. Y cuando ella comienza a orar en el Espíritu, ora en el Espíritu. Más fuerte, que te escuche. El Espíritu Santo se pone delante. Ven más acá, que te vea la gente. El Espíritu Santo se pone delante y te comienza a guiar. Vamos a ir por acá. Te comienza a abrir las puertas. Te comienza a sacar los obstáculos. Comienza a traer a la hora lo que tú necesitas. Eso es la ayuda de Dios.
Ya no está orando ella, te está diciendo, tú no sabes qué pedir, pero te dice el Espíritu de Dios, déjame que yo pida por ti, déjame que yo ore por ti. Mucha gente, hijos, me viene y me dice, pastora, usted ore por mí. Usted ore, y con mucho gusto lo hago. Pero ¿qué es mejor? ¿Que los pastores oren por ti o que el mismo Dios vivo venga y ore por ti y se presente en tus batallas y te dé la victoria? Eso es lo que pasa cuando oramos en el Espíritu. No sabemos cómo orar, no sé por dónde va a venir el milagro. Yo solo percibo que es algo grande. Yo solo que sé que tengo que salir de este lugar de cautiverio y comienzo no estoy sola. El Espíritu Santo toma de mi mano y me saca de ese lugar de confusión, de engaño, de debilidad, y me pone en el lugar, como está escrito, juntamente sentada con Cristo en lugares celestiales. Y cosas poderosas comienzan a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso es orar en el Espíritu. ¿Qué pasó? Se manifestó. Podemos tener un montón de principios y valores y todo. Yo mismo le he dado como unas 4 o 6 clases de cómo tener oraciones efectivas y todavía no acabo. Tengo que seguir enseñando de cómo tener oraciones efectivas. Pero yo le digo, no hay manera más efectiva que orar en el Espíritu, porque eso trae la perfecta voluntad de Dios en su vida. Usted tiene 2 maneras de orar. Gracias, Dios. Orar en el entendimiento, como dice la palabra, o orar en el Espíritu. Dice la palabra de Dios, oraré en el Espíritu, oraré en el entendimiento. Ponme ese versículo, por favor. ¿Adoraré en el Espíritu o adoraré en el entendimiento? El adorar en el Espíritu es orar con el Espíritu de Dios. Ya no ores tú, ahora yo oro por ti. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu de Dios? La palabra de Dios nos dice que Él nos da un lenguaje. Esto dice la palabra en Hechos 2. Hechos 2:4 en Reina Valera, ponme por favor. Dice, todos fueron llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, Él nos imparte. Una de las evidencias que está en nosotros es que nos da un don, que es el don de hablar en lenguas. Hay muchos dones que tenemos, pero hay dones vocales. El don vocal es el que se habla. Uno de esos dones es el de hablar en lenguas. Y le tengo buenas noticias. Todos podemos tener este don. Amén. Todos. Unos de aquí ya lo activaron, otros lo vamos a activar ahora. Amén. Y todos tenemos este don porque todos hemos recibido el Espíritu de Dios. Si hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo, hoy lo vas a recibir y hoy vais a hablar en el Espíritu. Amén. Pero ¿cómo es este Espíritu, este don de lenguas? Ponme Isaías 28:1, por favor. Entonces el Espíritu Santo comienza a hablar y Él me da las palabras. Y estas lenguas, dice la palabra, que se caracterizan por algo. Es más, ¿sabe cómo llama la Biblia el orar en lenguas? Habla Isaías 28:11, perdón, Isaías 28:11. Habla lenguas maravillosas que se caracterizan por tartamudear. Así lo habla la Biblia. Mire, Isaías 28, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. ¿Y por qué habla de lengua de tartamudos? Porque cuando nosotros comenzamos a hablar, y a todos nos pasó, a los que recibimos el Espíritu Santo, y si usted no ha recibido, tranquilo, no es que no lo va a tener, no es que Dios no lo quiere o no es que Dios no tiene ese don. Todos en algún momento esperamos. Yo también quedaba viendo medio raro a todas las personas cuando hablaban en lenguas y yo no sabía de qué se trataba hasta que vino el Espíritu Santo sobre mí y uno comienza así, así es como es el agutatá de los bebés.
Cuando uno nace en el Espíritu Santo te imparte un nuevo lenguaje. Y la Biblia me dice que es una lengua que parece de tartamudos. ¿Cuántos comenzamos a hablar así? Como que balbuceas. Pero tenemos que entender que no es que el Espíritu de Dios no es que te va a poner aquí un parlante para que hable. No, tú y yo tenemos que hablar. Porque la gente espera que recibir las lenguas en el Espíritu y se queda así. No, tenemos que hablar. Y esa es una de las evidencias más poderosas y sobrenaturales. Cuando uno siente la llenura de Dios y viene el Espíritu Santo con esa evidencia de hablar en lenguas, es poderoso porque despierta nuestro hombre o nuestra mujer interior. Entonces lo habla de esta manera. Hechos 8, 18, póngame por favor. Hechos 8:18. ¿Cómo voy a recibir hoy el Espíritu de Dios? Capaz hay alguien aquí que no ha recibido, y yo no quiero que aquí no haya nadie sin poder tener la ayuda del Espíritu de Dios. Porque aquí, ¿cuántos quieren tener la oración perfecta? Tenemos que orar en el Espíritu. ¿Y sabe por qué el enemigo batalla tanto para que tú y yo no oremos en el Espíritu? Es porque es la oración más poderosa, es la oración perfecta, es la oración que produce resultados, es la oración que trae el cielo a la tierra, es la oración donde yo ya me callo con mis errores, le traigo al mismo Espíritu de Dios que batalle por mí. Con esa oración vamos a ir a un nuevo nivel como iglesia. El sonido de esta casa va a ir a un nuevo nivel. Su vida va a ir a un nuevo nivel. Dios le va a sacar de ese hueco donde está, de ese abismo donde está. Y no solo a usted. Capaz usted esté bien, pero en su casa hay alguien que está en un hueco. Capaz alrededor suyo hay alguien que está en el valle de la decisión. Capaz usted mismo o alguien cercano está pasando por un desierto. El orar en el Espíritu le fortalece a esa persona. Yo le presento muchas veces a mi esposo, a mis hijas, a ustedes mismos. Les presento y comienzo. Le digo: Espíritu Santo, te presto mi lengua, te presto mi cuerpo. Vuélvete legal aquí en la tierra. Haz lo que tengas que hacer. Decreta lo que tengas que decretar y trae tu perfecta voluntad. Amén. Orar en el Espíritu trae la perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra. Voy a darle unos beneficios de orar en lenguas que son muchísimos, pero ahí puede tomarle una foto. Póngame ahí los beneficios. Póngame ahí. Mire, cuando oras en lengua te recargas como una batería. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en el Espíritu podemos sentirnos que flaqueamos, pero el Espíritu de Dios, ponme en 1 Corintios 14:4. Mire, el que habla en lengua extraña, esto es en lenguas, lea conmigo, 1, 2, 3. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hablo en el Espíritu, me fortalezco. Ponme en NTV, me edifico a mí mismo. Capaz hay áreas en tu vida, y no capaz, de hecho, hay áreas en tu vida donde necesitas fortalecerte y edificarte en el Espíritu. ¿Sí? Hay áreas en tu carácter. Hay áreas, ¿cuántos capaz han sentido débiles? Mira, aquí estamos en una iglesia apostólica. Si no lo has sabido, que se entere ahora mismo. Porque somos una iglesia de continuo movimiento. Porque tenemos que traer el movimiento de Dios al Ecuador. Y si usted no está en el Espíritu, sí se va a cansar. Pero nos da la solución. El hablar en lenguas te va a fortalecer. ¿Cuántos se sienten cansados? Recárguese con una batería. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces usted está conectado con la televisión nacional, con Netflix, con las redes sociales, conectado, pero no se conecta con el Espíritu de Dios. Cuando lloro, ven acá, cuando lloro en lenguas, lo que sucede es que estaba yo viendo cualquier cosa, pero habla en lenguas otra vez. Ya su mente ya no se deja de conectar por las situaciones naturales, se deja de conectar por las situaciones que estaba pasando y dice: voy a percibir en el Espíritu lo que el Espíritu Santo quiere hacer. A ver, vuelve a orar en lenguas. Y se llena, se recarga. ¿Sabe qué es eso? Es como un dínamo. Usted siente y va a sentir
Ahora mismo yo siento un poder que recorre sobre mi cuerpo, porque he pasado ya orando en lenguas todo el día y trato de pasar todo el tiempo. Gracias, hija. Entonces sientes que te recargas para poder dar. Somos fortalecidos en Dios. Sea que sea el trabajo que usted está haciendo, diga conmigo, necesito una recarga del Espíritu de Dios. ¿Y dónde está su cargador? Aquí. Este es su enchufe. ¿Sí está aquí? Ese es su enchufe. Úselo. Úsalo. Dile a la persona que está a su lado, usa tu don. Porque si no usas, se te va a quitar. Eso dice la palabra de Dios. Todo don que usted no use le van a quitar y le van a dar al que está usando. Así que dígale, si tú no usas, yo te lo quito porque yo sí lo voy a usar. ¿Cuántos van a usar las lenguas? Úsela continuamente. La gente, eso dice la parábola de los dones y los talentos. Si usted no lo usa, le es quitado. Todo don y talento que Dios le dio es para que usted lo use. Úselo. Hay lenguas de guerra, hay lenguas de adoración, hay lenguas para en las finanzas, hay lenguas de protección, hay lenguas de seguridad, hay lenguas de todo. Santiago 3:5. Mire, así también la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar un bosque. Ponme en Reina Valera. Esta lengua, mire, es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? A través de esta lengua, usted puede encender un bosque. A través de esta lengua, póngame el siguiente versículo, el 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Tú decides si con tu lengua contaminar todo tu cuerpo, ser una expansión del reino de las tinieblas o expandir el reino de la luz a través de tu sonido y de tu lengua. A través de esta lengua, grandes cosas pueden pasar, para bien o para mal. Dice la palabra de Dios, si usted lee Proverbios y lo ha leído, el resumen de la sabiduría es el temor a Jehová, quedarse callado y hablar menos. La prudencia, porque dice en Santiago que entre más hablamos, más podemos encender el mismo infierno. Esa mismo puede inflamar el infierno. Porque si usted se queja y hace oraciones quejándose y hace oraciones que no van conforme a la voluntad de Dios, más extendió el infierno, más se quejó. Porque ojo con esto que Dios me está hablando. Hay muchos que hacen oraciones por temor. Y el temor es el imán de los demonios. Temor a que no le pase nada a mi hijito, temor a que no me engañe mi esposo, temor a que no vaya bien este negocio. Y comienzan a hacer oraciones de temor. Estás inflamando el infierno. Y Job 3:25, lo que temes atraes. Pero si por otro lado comienzas, presento en el nombre de Jesús mi familia, presento este contrato, dejas a un lado tu miedo, tu temor y oras la perfecta voluntad de Dios. Ya no inflamaste el infierno, inflamaste y trajiste el cielo a la tierra. Saliste de ese pozo y trajiste su perfecta voluntad acá. Amén. Por eso, si yo oro 10 minutos, la verdad, en español, trato de orar 1 hora en lenguas. Si oro 1 hora en español, trato de orar 3 horas en lenguas. Porque la oración perfecta es la oración en el Espíritu. Y sé que con mi lengua puedo cometer muchos errores, pero con el Espíritu de Dios todo es perfecto. Fortaleces y purificas tu fe.
creo que hasta ahí me voy a quedar un poquito, pero ponme ahí en Judas 1:20. Fortaleces y purificas tu fe. Mire, vosotros amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo? ¿Cómo te edificas tu fe? Orando en el Espíritu Santo. Tenía miedo, tenía dudas, no sabía qué hacer. Las cosas, no, la fe es el imán de todo lo bueno de Dios. Cuando tú oras en el Espíritu, capaz tu fe no te daba para conseguir ese milagro. Pero Dios te dio una arma y tienes una ayuda del Espíritu Santo. Capaz en tus fuerzas no podías creer que ibas a conseguir algo, pero con la fortaleza del Espíritu Santo sí lo vas a poder, porque no hay nada imposible para Dios, porque Él no ha perdido ni una sola batalla. Entonces tomas de la mano de Dios y donde tu fe no te alcanzaba, la fe del Espíritu Santo lo va a lograr. Eres fortalecido en tu fe cuando oras en el Espíritu. Te fortaleces. ¿Cuántos van al gimnasio? Uy, Dios mío. Mañana todos en forma. Cuando vas al gimnasio, te estás fortaleciendo físicamente. Físicamente, mi músculo está creciendo. Mi músculo está creciendo. Puedo levantar más. Puedo lograr más cosas. Si tu fe es más grande, vas a poder lograr más cosas para Dios. Si tu fe es más grande, vas a poder alcanzar más cosas para Dios. Capaz ahorita solo tenías la fe para una casa de avivamiento, cuando Dios te quiere dar tu barrio entero. Tenías solo una fe para 10 personas, cuando Dios te quiere dar 1,000 personas. Tenías una fe solo para un contrato de 5,000, cuando Dios te quería dar de 500,000. Lo que pasa es, por eso te digo, mejor, mijito, Dios te dice, mijito, mejor no ores, déjame que yo oro. Porque estabas pidiendo por una caja de fósforo donde vivir. Ay, 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 ya le cae a alguien. Porque estabas pidiendo para una moto cuando Dios te quería dar el carro del año. Cuando estabas pidiendo, bueno, lo que sea, con tal, ya me quiero casar. Estabas pidiendo por un palo de escoba. Y Dios te quería dar un esposo, una esposa ungido con el corazón de Él, un hombre santificado, una mujer de Él. Pero donde no te da tu fe, por eso Dios te dice, mejor yo oro. Usted presente y yo oro por ti. Yo tomo de tu mano y voy a orar por ti. Voy a fortalecer tu fe en el Espíritu. Y pasa que cuando usted ora en lenguas, usted comienza a percibir y ver en el mundo espiritual, ay, estaba orando mal. Esto es lo que Dios quiere hacer para mi vida. Me da una visión, una perspectiva profética de lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces mi oración va cambiando. Soy fortalecido en fe. Recuerde que los dardos del diablo, dice la palabra en Efesios, van a ser para quitar y robar tu fe. Te va a quitar, tratar de quitar y robar. Pero ya tenemos el arma para contrarrestar. Además del escudo de la fe, vamos a fortalecernos en el Espíritu. Entonces todo el día usted tiene que estar shitare mamá, saca prequita la mamá, hombra satare mamá, mamá yala. Ahora mismo, si esta revelación está entrando en su vida, usted debería estar hablando en lenguas. Porque hay algo poderoso que pasa. Me purifico en mi fe, me fortalezco en mi fe, me alineo a la voluntad de Dios. La persona del Espíritu Santo viene. Póngame otra vez los beneficios. Usted se vuelve más efectivo en el mundo espiritual. En enseñarle todo esto me he tardado como 20 minutos ahorita. Que en el Espíritu yo hubiese orado esto en 2 segundos, en 2 minutos. Oramos inmediatamente inspirados por el Espíritu de Dios. Oras desde tu corazón y tu espíritu, tu hombre interior, no desde tu alma ni de tu mente. Oras la perfecta voluntad de Dios. Bueno, hay mucho que ahí está en el Espíritu, pero hay algo que entró en mí como rema. En el Espíritu las cosas son así, aquí y ahora. Es como orar 1 hora en español, es como orar 1 minuto en lenguas. Somos más efectivos.
Vamos directo hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros. Somos fortalecidos, traemos su perfecta voluntad. Y usted puede pedir que mientras usted ore en lenguas, Dios le dé el don de interpretación de lenguas. Y usted va a poder, usted va a saber lo que usted está orando. Así que, ¿cuántos ya han recibido el bautismo en lenguas y tienen el don de lenguas? Por favor, que levante su mano. Ya la gran mayoría. Ahora usted debe salir con el don de interpretación en lenguas. Yo interpreto mis lenguas. Sé lo que estoy orando. Y los que no han recibido, y usted también puede interpretar las lenguas de su hermano, de la persona que está al lado. Sobre todo, conéctese con el pastor. Cuando el pastor ora en lenguas, yo todo el tiempo diciendo: Espíritu Santo, interprétame. ¿Qué es lo que él está diciendo? Me conecto con su espíritu para ser uno y traer la voluntad de Dios aquí a la tierra. Amén. Eso deberían hacer los escuderos cuando están escudando, los adoradores cuando están adorando. No solo escuchar el porque dice la Biblia también que si no sabemos, si no interpretamos, no nos edifica. Pero si lo interpretamos, edifica nuestra mente, edifica nuestro hombre interior siempre. Pero muchas veces no comprendemos. Pero si usted tiene la interpretación del don de lenguas, va a ser edificado también usted. Amén. Y comienza a orar en el Espíritu. Comienza a orar en el Espíritu. Y traiga, tome de la mano del Espíritu Santo. Tome de la mano del Espíritu de Dios. Vamos. Tome de la mano en el Espíritu y comienza a orar en el Espíritu. Vamos, tome de la mano del Espíritu Santo. Y dígale al Espíritu Santo: quiero orar tu perfecta voluntad. Ponme Hechos 8:18, por favor. Entonces, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, así se manifestaba el Espíritu Santo. Entonces le querían ofrecer dinero para comprar ese poder. Pero esto no se compra, esto es sin parte. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo damos. Solo hay requisitos fáciles. Uno, arrepentirme de todos de mis pecados. Porque lo que me aparta de la presencia de Dios es el pecado. Vamos a hacer la oración de salvación, es más, ahora mismo. Aceptar a Jesucristo como el Señor de mi vida. Arrepentirme de todo pecado. Y dos, hambre y sed por tenerlo a Él. Yo sé que usted tiene hambre y sed por recibirlo, amén. Por eso está aquí. Entonces vamos a hacer una oración. Y los demás y la gente ahí atrás, los que ya oran en lenguas, oren en el Espíritu. Porque algo que Dios me habló es que todos van a recibir un nuevo nivel de frescura del Espíritu de Dios. Y hoy, si usted no ha recibido, va a recibir la interpretación de las lenguas. Diga conmigo ahí: Padre Celestial, Padre Celestial, hoy yo te pido yo perdón te pido perdón de todos mis de pecados. todos mis pecados. Yo reconozco Yo reconozco que te he que fallado. te he fallado. Perdóname, Espíritu Santo, Perdóname, Espíritu si Santo, te he si contristado, te he contristado, si te he apagado, si te he apagado, si en alguna área de mi en vida alguna área de mi te he vida ofendido. te he ofendido. Me arrepiento. Me arrepiento. Cambio mi manera de Cambio pensar. mi manera de pensar. Quiero agradarte. Quiero agradarte. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero que tomes de mi mano. Quiero que tomes de Y mi no mano. quiero soltarte No quiero jamás. soltarte jamás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven a mi vida. ven a mi vida. Hoy reconozco Hoy reconozco que el Dios el Padre que Dios el Padre envió a Jesucristo envió a Jesucristo para que muriera por mí para que muriera y por mí, mis pecados. por mis pecados. Y lo resucitó al tercer Lo día. resucitó al tercer día. Y Él Y Él me dio una promesa me dio una promesa que yo recibiría que yo recibiría al Espíritu de al Dios Espíritu de cuando Él Dios se vaya. cuando Él se vaya. Y hoy Hoy lo reconozco lo reconozco a Jesucristo a Jesucristo como el Señor como el Señor y el Salvador de mi el vida. Salvador de mi Y vida. hago una invitación Hago una invitación al Espíritu de al Dios Espíritu de Dios para habitar para habitar en mi vida, en mi vida, en mi en corazón. mi corazón. Yo soy tu templo. Yo soy tu templo. Lléname, Espíritu de Lléname, Dios. Espíritu de Dios. Lléname. Lléname. En el nombre de En el nombre Jesús de Jesús me consagro, me consagro, me me santifico santifico para ti.
para ti. Rompo todo pacto Rompo todo con pacto el enemigo, con el enemigo, con el maligno, con el con maligno, Satanás, con Satanás, con las con las tinieblas. tinieblas. Y hago un Hago compromiso, un un compromiso, pacto contigo pacto para contigo, caminar junto a para ti, caminar para junto a ti, servirte para servir toda mi vida toda mi hasta vida, que tú hasta que vengas. tú En el vengas. nombre En el poderoso de nombre de Jesús. Jesús. Amén.